Me llamo Anselmo Rivera Cruz y tengo 68 años. He pasado toda mi vida trabajando la tierra, cuidando parcelas, cargando costales de maíz y haciendo cualquier trabajo honrado que saliera para juntar peso por peso. Nunca fui rico, pero siempre fui trabajador. Con mis propias manos construí mi casa, ladrillo por ladrillo, en un terreno que mi padre me dejó aquí en México, en la ciudad de San Bartolo del Norte. No es una mansión ni nada por el estilo, pero es mía. O al menos eso creía. Antes de seguir con esta historia, te pido algo sencillo. Dale like a este video, suscríbete y comenta desde ¿dónde nos estás viendo? Eso ayuda mucho al canal Relatos de un Viejo a seguir contando historias reales que dejan enseñanza. Todo comenzó una mañana cualquiera. Entré a mi pequeño despacho. Le llamo despacho, pero en realidad es un cuartito de 2 por 3 metros donde guardo mis papeles importantes. Tengo una mesa vieja de madera, una silla con una pata floja y un archivero metálico que compré usado hace más de 20 años. Ahí guardo las escrituras de la casa, recibos de impuestos, actas y todo lo que demuestra que ese terreno es legalmente mío. En cuanto abrí la puerta, sentí que algo no estaba bien. No sabía explicar qué, pero lo sentí. Las carpetas no estaban como siempre. Yo soy muy ordenado con mis documentos porque sé que un papel perdido puede significar perder años de trabajo. La carpeta azul, que siempre dejo a la izquierda, estaba al centro. La verde estaba encima de la amarilla. Eran detalles pequeños, pero yo los noté. Me acerqué al archivero y entonces lo vi. La cerradura tenía rayones recientes. No eran profundos, pero se notaba que alguien había intentado forzarla. El metal brillaba diferente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie entra a ese cuarto, solo yo. Abrí el archivero con mi llave. Todo parecía estar ahí, pero algo seguía mal. La carpeta donde guardo la escritura original estaba al revés. Yo nunca la pongo así. Siempre la dejo con el título visible. Saqué los documentos y los revisé uno por uno. La escritura estaba. El testamento viejo de mi padre también. Los recibos de predial seguían ahí. Todo estaba, pero alguien había tocado mis cosas. Cerré con llave y salí del despacho. En la sala estaba mi hijo Esteban, viendo la televisión. Tiene 39 años y desde hace 6 vive conmigo, junto con su esposa Lorena y sus 2 hijos pequeños. Se mudaron cuando él perdió su trabajo en una fábrica. Me pidieron quedarse solo un tiempo. Ese tiempo ya llevaba 6 años. Esteban, le dije, ¿entraste a mi despacho? Ni siquiera volteó a verme. No, apá. ¿Por qué? Alguien movió mis documentos. Entonces sí me miró con esa expresión incómoda. A lo mejor tú los moviste y no te acuerdas. Esa frase me dolió, como si yo ya no supiera ni dónde pongo mis cosas. Yo sé perfectamente dónde guardo mis papeles, le respondí serio. Se encogió de hombros. Pues yo no fui. Pregúntale a Lorena. Lorena salió de la cocina secándose las manos. Siempre ha sido amable conmigo, pero su sonrisa nunca me ha dado confianza. Sonríe, pero sus ojos no. ¿Qué pasa, don Anselmo?, preguntó. Alguien entró a mi despacho y movió mis documentos. Negó con la cabeza, casi ofendida. ¿Yo para qué iba a entrar ahí? Usted sabe que respeto su espacio. Además, ese cuarto siempre está cerrado. Tenía razón. Siempre lo cierro. Pero alguien había intentado abrirlo. Decidí no decir nada más en ese momento. Esa tarde no dejé de pensar en las marcas de la cerradura. Alguien dentro de mi casa había querido entrar a mis papeles. Y no fue una casualidad. Con los días empecé a notar cosas raras. Esteban y Lorena hablaban en voz baja cuando yo estaba cerca. Dejaban de hablar cuando me veían. Una noche escuché parte de una conversación desde mi cuarto. «Tenemos que hacerlo ya», decía Lorena. «No podemos esperar más». «Necesito tiempo», respondió Esteban. «Si nos apuramos va a sospechar». «Ya sospecha», dijo ella. «¿No viste cómo te preguntó por el despacho?» Me quedé sentado en la cama, con el corazón acelerado. ¿Hacer qué?
¿De qué estaban hablando? Al día siguiente encontré más señales. El cajón de mi escritorio tenía marcas nuevas cerca de la cerradura. Ahí guardo una libreta donde apunto cada gasto y cada peso que entra. Alguien había intentado abrirlo con algo delgado, pero no lo logró. Esa misma tarde, Esteban se sentó frente a mí con una expresión seria. «Apá, tenemos que hablar». Lorena estaba detrás de él, con los brazos cruzados. «Dime», respondí. «Hemos pensado que sería buena idea vender la casa», dijo. «Comprar algo más chico para ti y otra cosa para nosotros». Sentí como si me hubieran golpeado el pecho. «Esta casa la construí yo», le dije. «Aquí viví con tu madre. Aquí creciste tú. No se vende». Lorena intervino con voz suave. «Solo es una idea, don Anselmo, algo conveniente para todos». «No es conveniente para mí», respondí, y esta conversación se acabó aquí. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en las palabras de Esteban y en la forma en que Lorena lo miraba, como empujándolo a decir lo que ella ya tenía decidido. Algo se estaba moviendo debajo de mi propio techo y no era nada bueno. Los días siguientes estuve más atento que nunca. Guardaba mis llaves conmigo todo el tiempo y revisaba el despacho cada mañana. Siempre encontraba pequeños cambios, cosas fuera de lugar. Nada grande, pero suficiente para confirmar que alguien entraba cuando yo no estaba. Una tarde decidí hablar con mi vecina, doña Clara Mendoza. Tiene más de 70 años y vive frente a mi casa desde hace décadas. Es observadora y sabe todo lo que pasa en la calle. Fui a verla con cualquier pretexto y cuando estuvimos sentados con café, le pregunté directo si había visto algo raro. Ella dudó un momento y luego suspiró. Me dijo que sí, que en varias ocasiones había visto llegar a un hombre en un carro blanco. Siempre entraba cuando yo no estaba. Esteban lo recibía y se quedaban encerrados más de una hora. El hombre siempre llevaba una carpeta negra. Sentí un nudo en el estómago. Eso explicaba muchas cosas. Le agradecí a doña Clara y regresé a mi casa con la cabeza llena de ideas malas. Esa misma noche escuché otra conversación. Lorena decía que ya estaba casi todo listo. Esteban respondía que solo faltaba un papel y que tenía que sacarlo del despacho sin que yo me diera cuenta. Ahí confirmé lo que ya temía. Estaban planeando algo con mis documentos. Al día siguiente tomé una decisión. Si quería saber la verdad, tenía que hacerlos sentir seguros. Tenía que fingir que no sospechaba nada. En la cena solté la noticia. Me invitaron a pasar unas semanas fuera del país, les dije. Tal vez me vaya pronto. Lorena levantó la mirada rápido. Sus ojos brillaron. Eso le haría bien, don Anselmo, dijo. Un descanso. Esteban preguntó cuánto tiempo estaría fuera. Le dije que 1 o 2 meses. Los dos se miraron y asintieron. Estaban demasiado contentos. Ahí supe que había tomado la decisión correcta. Los siguientes días preparé una maleta. Hice llamadas fingidas. Actué como si realmente fuera a irme. El lunes por la mañana me despedí de ellos. Salí con la maleta y tomé un taxi. Pero no me fui lejos. El chofer me dejó unas calles más adelante y caminé directo a casa de doña Clara. Ella ya estaba enterada del plan. Me ofreció el cuarto de arriba, desde donde se ve perfectamente mi casa. Ahí me instalé con unos binoculares viejos y una libreta. Las primeras horas no pasó nada. Esteban salió a trabajar. Lorena habló mucho por teléfono. Los niños jugaron en el patio. Todo parecía normal, pero yo ya sabía que era pura apariencia. Esa noche, cerca de las 11, el carro blanco volvió a aparecer. El mismo hombre bajó con su carpeta negra. Esteban le abrió de inmediato. Lorena cerró las cortinas. Pasaron más de 2 horas adentro. Desde arriba vi sombras moviéndose, vi papeles sobre la mesa y vi algo que me heló la sangre. Brindaron, chocaron vasos como si celebraran un negocio. Cuando el hombre se fue, vi a Esteban levantar los brazos como alguien que acaba de ganar algo grande. Sentí una tristeza profunda. Mi propio hijo celebrando algo que claramente no era bueno. Los días siguientes siguieron igual.
reuniones, papeles, visitas cuando yo no estaba, hasta que un viernes vi algo definitivo. Reconocí mi escritura sobre la mesa. Mis propios documentos estaban siendo usados sin mi permiso. Supe entonces que no podía esperar más. El sábado, cuando la casa quedó sola, entré. Fui directo al cuarto de ellos y forcé un cajón. Ahí encontré todo: poderes falsos, contratos de venta, mensajes impresos donde hablaban de mí, como si ya estuviera fuera del camino. No lloré, no grité, tomé fotos de todo. Guardé cada cosa como estaba y salí. Ya no tenía dudas. No era paranoia, era traición. Esa tarde regresé al cuarto de vigilancia. Miré mi casa y entendí algo doloroso. A veces el enemigo no viene de fuera. A veces duerme bajo tu mismo techo. Ahí sentado comprendí que debía actuar con calma y cabeza fría. No bastaba con descubrir la verdad, tenía que probarla. Pensé en abogados, en autoridades y en la importancia de no enfrentarme solo a ellos. Sabía que el siguiente paso cambiaría mi vida para siempre, pero también sabía que si no hacía nada, perdería mi casa, mi dignidad y mi paz. Respiré hondo, cerré los ojos y me prometí no fallar, porque esta lucha no era solo por mí, también era por el futuro de quienes aún confiaban en mí y necesitaban mi fuerza ahora mismo. Esa noche casi no pegué el ojo. Me quedé sentado junto a la ventana de doña Clara mirando mi casa en silencio. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro ya nada era lo mismo. Sentía coraje, tristeza y una decepción que me dolía más que cualquier enfermedad. Mi propio hijo había cruzado una línea que no se puede borrar. A la mañana siguiente tomé una decisión clara. Necesitaba ayuda legal. Yo no sabía de leyes, pero sabía que esto era un delito grave. Recordé a un abogado que conocí años atrás cuando tuve un problema con un terreno vecino. Se llamaba licenciado Julián Ortega. Era serio y directo. Decidí buscarlo. Salí de casa. Salí de doña Clara con gorra y lentes oscuros. No quería que nadie me viera. Tomé un camión al centro y llegué a la oficina del licenciado. Subí las escaleras con las piernas temblando, no por cansancio, sino por todo lo que llevaba encima. Le conté todo desde el principio: las carpetas movidas, las marcas en las cerraduras, el plan de vender la casa, el falso viaje, la vigilancia y los documentos que encontré. Le mostré las fotos una por una. El abogado no dijo nada hasta terminar de verlas. «Don Anselmo», me dijo, «esto es fraude, y del grave. Están falsificando documentos para despojarlo de su propiedad». «¿Se puede detener?», pregunté. «Sí, pero hay que hacerlo bien, no de frente. Tenemos que atraparlos cuando intenten cerrar la venta». Me explicó el plan. Iríamos con las autoridades, presentaríamos pruebas y pediríamos que intervinieran el día que firmaran la venta. Necesitaban que yo estuviera presente para confirmar que todo era falso. Acepté. No había vuelta atrás. Ese mismo día investigaron al supuesto comprador. Resultó ser una persona real, pero no sabía nada de la casa. Su nombre estaba siendo usado sin permiso. Eso hacía el caso todavía más fuerte. Volví a casa de doña Clara con una mezcla de alivio y miedo. Ya no estaba solo, pero ahora todo iba en serio. Los siguientes días fueron eternos. Desde la ventana seguí vigilando. Esteban y Lorena estaban contentos. Compraban ropa nueva. Reían. Planeaban un futuro construido sobre mi ruina. El jueves vi algo que me rompió el alma. Mis nietos jugaban en el patio. Reían, corrían, no sabían nada. Ellos eran los únicos inocentes en toda esta historia. Me prometí que, pasara lo que pasara, los protegería. El viernes llegó, el día de la firma. Me levanté antes del amanecer. Doña Clara me preparó café, pero apenas pude tomarlo. A las 8 vi salir a Esteban y Lorena bien vestidos. Llevaban una carpeta café. Se fueron rumbo al centro. El licenciado Julián pasó por mí. Llegamos a la oficina del gestor, un tal Samuel Rojas. Desde afuera vi entrar a Esteban, Lorena y a un hombre que fingía ser el comprador. Todo era un teatro. Entré después. En cuanto me vieron se quedaron helados. Esteban se levantó de golpe.
«Apá, ¿no estabas fuera?» «Nunca me fui», respondí. «Estuve aquí todo el tiempo viendo lo que hacían». Lorena intentó hablar, pero no pudo. Samuel quiso intervenir, pero levanté la voz. «Estos documentos son falsos». En ese momento entraron las autoridades. Mostraron placas. Nadie pudo moverse. Todo terminó ahí. Los días siguientes fueron duros. Declaraciones, preguntas, papeles. Samuel confesó todo. Dijo que Lorena había planeado todo desde el principio, que pensaba quedarse con el dinero y huir. Esteban solo había sido una pieza más, aunque culpable también. Cuando escuché eso, sentí una mezcla rara. Coraje con Lorena, tristeza por mi hijo, lástima por mis nietos. Ambos padres quedaron detenidos. Me preguntaron si podía hacerme cargo de los niños. No lo dudé. Sí, dije, yo los voy a cuidar. Fui por ellos. Cuando me vieron, corrieron a abrazarme. Me preguntaron por sus padres. Les dije la verdad simple, que cometieron errores y ahora tenían que responder por ellos. Regresamos a casa. Mi casa, la misma que casi pierdo. Esa noche, cuando los acosté, me senté solo en la sala. Todo estaba en silencio. Me dolía el corazón, pero también sentía paz. Había defendido lo mío. Entendí algo importante. Defenderse no es traicionar. Callar sí lo es. Y aunque perder a un hijo duele, perder la dignidad duele más. Yo había elegido el camino difícil, pero correcto. Y esa decisión marcaría el resto de mi vida. Los primeros días con mis nietos en casa fueron los más pesados de mi vida. No porque ellos se portaran mal, al contrario, eran niños buenos, educados, pero traían el alma rota. Preguntaban mucho, querían saber cuándo volverían su mamá y su papá. Yo tenía que medir cada palabra, porque una mala frase puede marcar a un niño para siempre. Les expliqué que sus padres habían cometido errores graves y que ahora tenían que enfrentarlos. Que no era un castigo por algo que ellos hubieran hecho. Que no era su culpa. A veces asentían, otras veces solo lloraban en silencio. Por las noches, el más pequeño se despertaba llamando a su mamá. Yo me sentaba junto a su cama hasta que volvía a dormirse. Mientras tanto, el proceso legal seguía avanzando. El licenciado Julián me acompañaba a todas partes. Declaraciones, firmas, visitas a oficinas. Cada vez que tenía que repetir la historia, sentía que me arrancaban un pedazo del pecho. No era fácil decir en voz alta que tu propio hijo intentó robarte. El gestor, Samuel Rojas, fue el primero en hablar. Confesó todo. Dijo que Lorena lo había buscado meses antes, que ella llevaba el control de todo. Los documentos, los mensajes, el plan. Esteban solo firmaba lo que ella le ponía enfrente. Eso no lo hacía inocente, pero sí dejaba claro quién movía los hilos. Cuando me mostraron los mensajes donde Lorena planeaba huir con otro hombre y dejar a mis nietos atrás, sentí náuseas. No entendía cómo una madre podía pensar así. Ahí comprendí que, aunque Esteban me traicionó, también había sido usado. El juez dictó prisión preventiva para ambos. A Esteban le daban varios años, a Lorena más. Samuel también quedaría encerrado por falsificación y fraude. Nada de eso me dio gusto. No sentí victoria, sentí cansancio. Unos días después me llamaron del DIFE. Los niños estaban en un albergue temporal. Fui con doña Clara a recogerlos. Cuando me vieron, corrieron hacia mí como si yo fuera un salvavidas. Ese abrazo me dio fuerzas que no sabía que tenía. La casa cambió desde ese día. Ya no era solo mía. Ahora había mochilas en la sala, juguetes en el patio, dibujos pegados en el refrigerador. Volví a cocinar a horas fijas. Volví a preocuparme por tareas y uniformes. A mis 68 años estaba criando niños otra vez. No fue fácil. Me dolían las rodillas. Me cansaba rápido, pero nunca pensé en rendirme. Cada sonrisa de ellos valía más que cualquier descanso. Doña Clara venía seguido. Nos ayudaba con comida, con consejos, con compañía. Se volvió parte de la familia. Un mes después, me llamaron para ver a Esteban.
Dudé mucho, pero acepté. Cuando entró a la sala de visitas, casi no lo reconocí. Delgado, ojeroso, derrotado. Se sentó frente a mí y rompió en llanto. «Perdóname, apá», me dijo. «Fui un tonto. No supe qué decirle. El perdón no se da por compromiso». Le hablé claro. Le dije que había hecho mucho daño, que había roto la confianza, pero que sus hijos estaban a salvo, conmigo. Eso era lo único que importaba ahora. Firmó los papeles para que yo tuviera la custodia. Antes de irse, me pidió una cosa. «No dejes que mis hijos se conviertan en alguien como yo». Asentí. Eso sí podía prometerlo. El juicio terminó meses después. Las sentencias quedaron firmes. Todo había terminado legalmente, pero emocionalmente apenas empezaba. Los niños poco a poco dejaron de preguntar tanto. Volvieron a reír. Volvieron a ser niños. Yo también cambié. Ya no guardo papeles importantes en casa. Aprendí que la confianza ciega puede costarte todo. Pero también aprendí que uno puede levantarse incluso cuando la traición viene de la sangre. Hoy, cuando me siento en el portal por las tardes y veo a mis nietos jugar, sé que hice lo correcto. Perdí un hijo, sí, pero salvé mi casa, mi dignidad y el futuro de 2 niños inocentes. Y aunque el dolor sigue ahí, aprendí que hay heridas que no se cierran, solo se aprenden a cargar. Pero mientras tenga fuerzas, mientras tenga un techo y a mis nietos conmigo, sé que no perdí del todo. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a tomar forma en mi casa. Ya no era el silencio de antes. Ahora había risas, discusiones por juguetes, tareas en la mesa y dibujos pegados en las paredes. Al principio me sentía perdido, como si estuviera viviendo una vida que ya había terminado muchos años atrás. Pero poco a poco fui encontrando el ritmo. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno. Antes solo hacía café para mí. Ahora tenía que pensar en leche, pan, fruta y algo caliente. Los niños se sentaban a la mesa todavía con sueño. A veces preguntaban por su mamá, otras por su papá. Yo respondía con calma, sin mentir, pero sin lastimar más de lo necesario. El mayor empezó a tener problemas en la escuela. Se distraía, se enojaba con facilidad. La maestra me llamó y me explicó que era normal. Los niños sienten más de lo que dicen. Yo lo abracé esa noche y le dije que no estaba solo, que yo estaría ahí siempre. No dijo nada, pero me abrazó fuerte. El más pequeño era distinto. Se volvió callado. Dibujaba mucho. Casas, personas sin cara, cielos oscuros. Guardé esos dibujos en una caja. No para esconderlos, sino para recordar que el dolor también se expresa en silencio. Mientras tanto, el proceso legal seguía su camino. Cada cierto tiempo el licenciado Julián me llamaba para informarme avances. Nada cambiaba ya. Las sentencias estaban firmes. Lo único pendiente era el futuro de mis nietos y el mío. Una tarde me senté en el despacho, ese mismo cuarto donde todo empezó. Miré el archivero con las marcas de la cerradura forzada. Pensé en quitarlo, pero decidí dejarlo ahí, no como un recuerdo de miedo, sino como advertencia, para mí y para cualquiera que algún día creyera que la confianza es debilidad. Decidí hacer un nuevo testamento. Fui al notario con el licenciado. Dejé todo claro. La casa sería de mis nietos, en partes iguales. Puse una condición sencilla, que nunca se vendiera sin el acuerdo de ambos y que siempre recordaran de dónde venía. No por dinero, sino por historia. Doña Clara seguía viniendo seguido. Los domingos comía con nosotros. Los niños la querían mucho. Les contaba historias del barrio, de cuando todo era tierra y no había pavimento. Yo la escuchaba y pensaba que sin ella nada de esto habría sido posible. Algunas noches, cuando los niños dormían, me sentaba solo en el patio. Miraba el cielo y pensaba en mi hijo. No podía odiarlo, pero tampoco podía justificarlo. Había tomado malas decisiones y ahora vivía con ellas. A veces llegaban cartas suyas. Las leía despacio. Decía que estaba arrepentido, que pensaba en sus hijos todos los días. Yo le respondía corto, sin reclamos, sin perdón todavía. Los niños empezaron a mejorar. El mayor volvió a sacar buenas calificaciones. El pequeño empezó a sonreír más.
Una noche me dijeron algo que nunca olvidaré. Abuelo, aquí nos sentimos seguros. Esa frase pagó todo el cansancio, todo el dolor, todas las noches sin dormir. Entendí entonces que la casa no era solo paredes. Era refugio, era memoria. Era el último lugar donde todavía podía hacer algo bien. A mis 68 años volví a ser responsable de otras vidas. No lo planeé, no lo busqué, pero lo acepté. Porque la vida no siempre te da lo que quieres, pero sí te pone donde te necesita. Hoy ya no tengo miedo. Perdí la confianza en algunas personas, pero gané algo más fuerte. La certeza de que defender lo tuyo no te hace malo, te hace justo. Y mientras mis nietos corran por este patio, mientras sus risas llenen esta casa, sabré que, aunque me arrebataron muchas cosas, no pudieron quitarme lo más importante, mi dignidad y mi hogar. El tiempo siguió avanzando, aunque para mí cada día era distinto. Algunos amanecían tranquilos, otros pesados. Criar a 2 niños no es fácil, menos cuando uno ya pensaba que su vida estaba casi hecha. Pero aprendí algo importante. Cuando la vida te pone una carga, también te da la fuerza para cargarla, aunque no lo notes de inmediato. Mis nietos empezaron a llamarme más seguido abuelo, con una sonrisa. Al principio lo decían con tristeza, como buscando seguridad. Después lo decían con alegría. Eso me decía que poco a poco estaban sanando. Yo también, aunque a mi manera. Un día llegó una carta diferente. No era de Esteban, era del centro penitenciario donde estaba Lorena. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa varias horas. No sabía si quería leer lo que tuviera que decir. Al final la abrí. Era corta, no pedía perdón, solo decía que quería ver a sus hijos cuando saliera. Nada más, ni una palabra de arrepentimiento. Ahí confirmé que había personas que no cambian. Guardé la carta y no respondí. Mis nietos no necesitaban más confusión, necesitaban estabilidad, rutina y cariño. Eso sí podía dárselos. Los meses pasaron y la casa se fue transformando. Ya no era solo el lugar donde yo envejecía, era un hogar vivo. Pintamos un cuarto entre los 3. Compramos una mesa más grande para la cocina. Colgamos dibujos en las paredes. Cada cambio pequeño era una victoria. A veces, por las noches, me dolía el cuerpo entero, las rodillas, la espalda, las manos. Pero cuando pensaba en rendirme, escuchaba una risa desde el cuarto de los niños o un «Abuelo, ¿me ayudas?» Y se me pasaba todo. Un sábado por la tarde el mayor se sentó conmigo en el patio. Me preguntó algo que me dejó helado. «Abuelo, ¿mi papá va a volver?» Respiré hondo. No podía mentirle. «Va a salir algún día, pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes», le dije. «Hay cosas que cuando se rompen ya no quedan igual». «¿Y es malo?», preguntó. «No es malo», respondí. «Es humano. Todos nos equivocamos. Lo importante es aprender y no repetir». Asintió en silencio. Los niños entienden más de lo que creemos. Con el paso del tiempo, Esteban siguió escribiendo. Sus cartas cambiaron. Ya no se justificaba tanto. Empezó a hablar más de responsabilidad. Me preguntaba si sus hijos estaban bien. Eso me dio un poco de esperanza, aunque todavía no perdón. El abogado me explicó que cuando Esteban saliera, no tendría derechos legales sobre los niños. Todo dependería de ellos y de mí. Me dio tranquilidad saber que nadie podía obligarlos a ver a quien no quisieran. Doña Clara seguía siendo parte de nuestra vida. Venía a comer, a cuidar a los niños cuando yo tenía citas médicas, a platicar por las tardes. Sin darse cuenta, se convirtió en la abuela que los niños necesitaban. Un día, mientras tomábamos café, me dijo algo que se me quedó grabado. «Don Anselmo, usted no perdió una familia. Usted salvó 2. Tenía razón. Perdí al hijo que creí conocer, pero gané la oportunidad de hacer algo bien con mis nietos». El barrio empezó a cambiar. Algunos vecinos se enteraron de lo que pasó. Algunos me apoyaron, otros murmuraron. Aprendí a no escuchar. La gente habla sin saber. Yo sabía la verdad y con eso bastaba. Hubo noches en que soñé con aquel día en el despacho, con las carpetas movidas,
con la cerradura forzada. Me despertaba sudando, pero ya no sentía miedo, solo recuerdo. Y los recuerdos también se acomodan con el tiempo. Una tarde, mientras arreglaba el patio, el pequeño se acercó y me dijo: «Abuelo, cuando sea grande quiero cuidar esta casa». Sentí un nudo en la garganta. «Eso es todo lo que quiero», le respondí. Entendí entonces que la casa ya tenía futuro. No por papeles ni escrituras, sino por amor y memoria. Defender lo mío me costó lágrimas, noches sin dormir y la relación con mi hijo. Pero también me dio algo que no esperaba. Una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Y aunque no sé cuánto tiempo me quede en este mundo, sí sé algo, con certeza. Mientras mis nietos estén bajo este techo, mientras esta casa siga llena de vida, todo el sacrificio habrá valido la pena. Los años empezaron a pasar sin que me diera cuenta. Al principio contaba los días, luego las semanas, y después dejé de hacerlo. La vida con mis nietos me absorbió por completo. Ya no pensaba tanto en el pasado, aunque a veces regresaba solo, como un recuerdo que aparece sin avisar. El mayor ya iba entrando a la adolescencia. Empezó a cambiar. A veces se encerraba en su cuarto, a veces se mostraba serio, otras veces estaba de buen humor. Yo entendía que no era fácil crecer sin padres presentes. Procuré no ser duro, pero sí firme. Le enseñé lo que mi padre me enseñó a mí: respeto, trabajo y palabra. El pequeño seguía siendo más tranquilo. Dibujaba mucho, hablaba poco, pero observaba todo. A veces me hacía preguntas profundas para su edad. Preguntas sobre la gente, sobre el bien y el mal, sobre por qué los adultos hacen cosas que lastiman. Yo respondía como podía, con palabras simples y verdad. Una tarde llegó otra carta de Esteban. Esta vez era distinta. No pedía nada, solo agradecía. Decía que sabía que yo estaba criando a sus hijos mejor de lo que él habría podido. Decía que entendía si nunca lo perdonaba. Esa carta me dejó pensando varios días. No le respondí de inmediato. No por rencor, sino porque aún no sabía qué decir. El perdón no se escribe a la ligera. Se construye con hechos, no con palabras. Un día tuve que ir al médico. Me dijeron que tenía que cuidarme más. La edad ya se notaba. Nada grave, pero tenía que bajar el ritmo. Ese día entendí algo importante. No iba a estar aquí para siempre. Tenía que preparar a mis nietos para el día en que ya no estuviera. Empecé a enseñarles cosas prácticas. Cómo cuidar la casa, cómo pagar un recibo, cómo no dejarse engañar. Les hablaba de errores, de los míos y de otros. Nunca les hablé mal de su padre, pero tampoco lo pinté como un ejemplo. La verdad siempre es mejor. Hice algo más. Les mostré el despacho. Les conté lo que pasó ahí. Les enseñé el archivero con la cerradura dañada. No para asustarlos, sino para que entendieran el valor de cuidar lo propio y estar atentos. La confianza es buena, les dije, pero nunca debe ser ciega. Ambos escucharon en silencio. Doña Clara seguía acompañándonos. Cada año se veía más frágil, pero su mente seguía clara. Un día me dijo que estaba orgullosa de mí, no como vecina, sino como hombre. Ese comentario me dio más orgullo que cualquier reconocimiento. El barrio ya no murmuraba tanto. La gente se acostumbra a todo. Yo también me acostumbré a la nueva normalidad. A veces, cuando barría el patio, pensaba en cómo una mentira casi me quita todo, y en cómo la verdad, aunque dolió, me salvó. El mayor empezó a hablar de la universidad. Decía que quería aprender a construir casas. Cuando lo escuché, sentí que algo se cerraba dentro de mí, como un círculo. Él quería construir, no quitar. Eso me confirmó que íbamos por buen camino. Una noche me preguntaron si algún día podrían ver a su papá. No respondí de inmediato. Les dije la verdad. Eso lo decidirán ustedes cuando estén listos. Yo los voy a apoyar en lo que decidan. No insistieron, y eso fue suficiente. Entendí que mi papel ya no era controlar el futuro, sino prepararlos para enfrentarlo. Yo ya había vivido lo mío. Ahora les tocaba a ellos. Y mientras tanto, cada tarde, cada comida juntos, cada risa en la casa, era una prueba de que,
Aunque la traición me marcó, no definió el final de mi historia. La casa seguía en pie. Yo también. Y eso, después de todo lo vivido, ya era una victoria. Un día llegó una noticia que yo sabía que tarde o temprano iba a llegar. El licenciado Julián me llamó por teléfono y me dijo que Esteban saldría de prisión en pocos meses. Ya había cumplido casi toda su condena y, por buena conducta, le darían salida, anticipada. Colgué el teléfono y me quedé sentado largo rato, sin moverme. No sentí alegría ni coraje. Sentí preocupación, no por mí, sino por mis nietos. Sabía que ese momento removería cosas que apenas empezaban a sanar. Esa noche no les dije nada. Todavía no. Tenía que pensar bien cómo hacerlo. Pasaron los días y finalmente decidí hablar con ellos. Los senté en la mesa de la cocina, como cuando hay algo importante que decir. Les expliqué con calma que su papá iba a salir de prisión pronto. No les dije cuándo exactamente, solo que era algo que iba a pasar. El mayor se quedó callado. El pequeño bajó la mirada. ¿Va a venir aquí?, preguntó el menor. No, respondí. No sin su permiso. Nadie los va a obligar a nada. Eso los tranquilizó un poco. Les dejé claro que yo estaba de su lado, como siempre. A partir de ese día, noté cambios. El mayor se volvió más pensativo. A veces se quedaba mirando al vacío. El pequeño empezó a tener sueños malos otra vez. Volví a sentarme junto a su cama por las noches. No me quejé. Sabía que era parte del proceso. Un par de semanas después llegó una carta más de Esteban. Esta vez no hablaba de él, hablaba de sus hijos. Decía que entendía si no querían verlo, que no los culparía. Decía que estaba intentando cambiar, aprender un oficio, ser alguien mejor cuando saliera. Leí la carta varias veces. Por primera vez en años, sentí algo parecido a compasión. No perdón, pero sí humanidad. Decidí responderle. Le escribí corto, sin reproches. Tus hijos están bien, eso es lo único que importa. El resto se verá con el tiempo. Nada más. Mientras tanto, la vida seguía. Los niños crecían rápido. El mayor ya era casi un joven. El pequeño ya no era tan pequeño. La casa se llenaba de conversaciones nuevas, de preguntas sobre el futuro. Yo seguía siendo el mismo, solo que más cansado y más consciente del tiempo. Doña Clara enfermó ese año. Ya no venía tan seguido. Cuando podía, yo iba a verla con los niños. Les decía que ella era parte de nuestra historia, que gracias a ella, esta casa seguía siendo nuestro hogar. Los niños la querían mucho. Una tarde, mientras limpiaba el despacho, encontré una vieja libreta donde había apuntado todo durante los días de vigilancia. Horas, movimientos, visitas. La hojeé despacio. Cada página era un recuerdo amargo. Pensé en tirarla, pero decidí guardarla. No como rencor, sino como memoria. Porque olvidar no siempre es bueno. El día que Esteban salió yo lo supe por el abogado. No se apareció en la casa. Respetó el acuerdo. Eso, al menos, fue un paso correcto. Semanas después, pidió verme a solas. Pensé mucho antes de aceptar. Nos encontramos en un café lejos del barrio. Cuando lo vi entrar noté que ya no era el mismo. Había envejecido. Se veía humilde, cansado. Se sentó frente a mí y bajó la mirada. «Gracias por cuidar a mis hijos», me dijo. «No te merezco como padre». No respondí de inmediato. «Tus hijos están bien», le dije. «Eso es lo único que me importa». No hablamos mucho más. No fue una reconciliación. Fue un cierre parcial. Cada quien cargaba lo suyo. Cuando regresé a casa, los niños me esperaban. No preguntaron nada. Solo se sentaron conmigo a cenar. En ese silencio entendí algo importante. Ya no vivíamos del pasado. Vivíamos del presente. La casa seguía firme. Yo también, aunque más cansado. Mis nietos seguían creciendo con valores, con estabilidad, con un hogar verdadero. Y supe entonces que, aunque la herida nunca desaparecería del todo, ya no sangraba. Había cicatrizado lo suficiente para seguir adelante. Defendí mi casa, sí, pero también defendí algo más grande.
el derecho de 2 niños a crecer sin mentiras, y eso al final fue la decisión más importante de mi vida. Después de aquel encuentro con Esteban en el café, las cosas se acomodaron en un silencio distinto. Ya no era un silencio tenso, sino uno más tranquilo, como cuando una tormenta pasa y solo quedan charcos. No todo estaba bien, pero ya no estaba mal del todo. En casa, mis nietos siguieron con su vida. El mayor empezó la secundaria y eso trajo nuevos retos, nuevos amigos, nuevas dudas y también nuevos miedos. A veces llegaba serio, otras veces hablador. Yo aprendí a escuchar más y hablar menos. Entendí que no siempre buscan respuestas, a veces solo quieren que alguien esté ahí. El pequeño seguía creciendo rápido. Ya no pedía que me sentara junto a su cama todas las noches, pero de vez en cuando todavía se levantaba con alguna pesadilla. Yo nunca me negué. Sabía que esas heridas no se ven, pero existen. Un día el mayor me sorprendió con una pregunta directa. «Abuelo, ¿tú odias a mi papá?» Me quedé callado unos segundos. Era una pregunta difícil, pero merecía una respuesta honesta. «No lo odio», le dije. «El odio cansa mucho y no sirve para nada. Pero tampoco apruebo lo que hizo». «¿Y se puede querer a alguien que hizo cosas malas?» Sonreí con tristeza. «Sí, se puede. Pero querer no significa justificar. Se puede querer y aún así poner límites». Asintió, pensativo. Supe que esa conversación se le quedaría grabada. La vida siguió, avanzando. Yo empecé a notar más el paso del tiempo en mi cuerpo. Me cansaba más rápido, me dolían las manos al levantar cosas pesadas. Fui al doctor varias veces. Nada grave, pero me dejó claro algo. Tenía que cuidarme, porque ahora no solo dependía de mí mismo. Decidí ordenar todo: papeles, cuentas, rutinas. Quería dejar todo claro por si algún día faltaba, no por miedo, sino por responsabilidad. Hablé con el abogado y revisamos otra vez el testamento. Todo seguía igual. Mis nietos serían los dueños de la casa cuando yo ya no estuviera. Un domingo, mientras comíamos, les hablé del tema, no de forma dramática, solo como algo natural. «Algún día esta casa será de ustedes», les dije, «y quiero que recuerden algo. No vale por lo que cuesta, vale por lo que pasó aquí». Me escucharon con atención. El pequeño preguntó si podrían vivir juntos siempre. Sonreí. «Eso dependerá de ustedes, pero esta casa siempre será su refugio». Doña Clara ya casi no salía. Su salud estaba frágil. Los niños y yo íbamos a verla cada semana. Le llevábamos comida, le ayudábamos a limpiar un poco. Ella siempre nos recibía con una sonrisa. Una tarde, cuando los niños estaban en el patio de su casa, ella me tomó la mano. «Usted hizo lo correcto, don Anselmo», me dijo. «No deje que nadie le diga lo contrario». Sentí un nudo en la garganta. Sin ella, yo habría perdido todo. El barrio ya no hablaba del escándalo. La gente olvida rápido. Yo no, pero ya no dolía igual. Aprendí que el dolor también cambia de forma con los años. Esteban no volvió a escribir por un tiempo. Supe por terceros que estaba trabajando, que vivía en un cuarto rentado. No se acercó a los niños, respetó la distancia. Eso, aunque no borraba el pasado, al menos mostraba algo de responsabilidad. Una tarde, mientras arreglábamos el patio, el mayor me dijo que quería estudiar arquitectura, que le gustaba la idea de diseñar casas seguras, casas que protegieran a las personas. Lo miré con orgullo. «Eso es construir de verdad», le dije. «No solo paredes, sino hogares». Esa noche, cuando todos dormían, me senté solo, en la sala. Miré alrededor. Las marcas del tiempo estaban por todos lados, en la casa y en mí. Pero también había vida, risas, futuro. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición, en el miedo, en las noches de vigilancia, en el juicio, en la cárcel. Y pensé también en todo lo que había venido después. En la segunda oportunidad que la vida me dio sin pedirla, entendí algo que antes no veía claro. A veces perder algo te obliga a ganar algo más importante. Yo perdí a un hijo como lo conocía, pero gané la oportunidad de formar 2 vidas nuevas con más valores, más verdad
y más cuidado. Y mientras tenga fuerzas para seguir, mientras pueda abrir esta puerta cada mañana y ver a mis nietos crecer, sabré que todo, absolutamente todo, tuvo sentido. El tiempo siguió su marcha, lento pero constante, como siempre lo hace cuando uno deja de pelear contra él. Mis nietos crecían y yo envejecía, pero lo hacíamos juntos, bajo el mismo techo. Eso era lo que importaba. La casa ya no era solo un recuerdo del pasado, era un proyecto vivo. El mayor empezó a ayudarme más. Barría el patio, me ayudaba a cargar cosas pesadas, se interesaba por arreglos sencillos. Yo le enseñaba lo poco que sabía. Cómo cambiar una llave, cómo revisar una gotera, cómo no confiarse de nadie cuando se trata de papeles importantes. Escuchaba con atención, como si cada consejo fuera una herramienta para su futuro. El pequeño seguía dibujando. Ahora ya no eran casas oscuras ni personas sin rostro. Dibujaba ventanas grandes, árboles, patios. Dibujaba la casa tal como era ahora. Eso me decía más que cualquier palabra. Una tarde, mientras revisábamos tareas, el mayor me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Abuelo, ¿tú alguna vez pensaste en irte de esta casa?» Negué con la cabeza. «Nunca», le respondí. «Aquí está mi vida. Aquí están mis recuerdos, buenos y malos. Y aquí están ustedes». Se quedó pensando un momento. «Entonces yo tampoco quiero irme nunca». Sonreí, pero no quise cargarlo con promesas. «La vida cambia», le dije. «Lo importante es saber de dónde vienes, no necesariamente quedarte siempre en el mismo lugar». Asintió entendiendo más de lo que decía. Ese año fue difícil para mí físicamente. Tuve que ir más seguido al médico. Nada grave, pero ya no podía ignorar el cansancio. Empecé a descansar más, a escuchar mi cuerpo. Los niños se adaptaron. Entendieron que el abuelo ya no podía correr como antes, pero seguía estando ahí. Doña Clara falleció ese invierno. Fue una mañana tranquila. Se fue dormida. Cuando nos dieron la noticia, sentí que perdía un pilar. Fuimos a despedirla los tres. Les expliqué a mis nietos quién había sido ella para nosotros. Les dije que gracias a su valentía y su ayuda, esta casa seguía siendo nuestro hogar. El mayor lloró en silencio. El pequeño me tomó la mano fuerte. Esa noche, en casa, encendimos una vela por ella. No fue algo triste, fue un agradecimiento. Su recuerdo se quedó con nosotros. Esteban apareció en mi vida de nuevo unos meses después. Me llamó para avisar que se mudaría a otra ciudad por trabajo. Me dijo que quería despedirse de los niños, solo si ellos querían. No le di respuesta inmediata. Hablé primero con mis nietos. Les expliqué la situación con calma. Les dije que nadie los obligaría, que su decisión sería respetada. El mayor dijo que todavía no estaba listo. El pequeño prefirió no decir nada. Eso fue suficiente. Le comuniqué a Esteban la decisión. La aceptó sin discutir. Esa fue la primera vez que sentí que, tal vez, estaba aprendiendo algo. La casa siguió siendo nuestro refugio. Hubo cumpleaños, festivales escolares, tardes de tareas y noches de películas. Nada extraordinario, pero todo valioso. Cada día normal era una victoria silenciosa. Una noche, mientras cerraba las ventanas, pensé en todo el camino recorrido, desde aquel día en que noté las carpetas movidas hasta ese momento. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo aceptación. Defender lo mío me cambió. Me hizo más desconfiado, sí, pero también más fuerte. Me enseñó que el amor no siempre es suave, que a veces duele, que a veces exige decisiones duras. Miré la casa una vez más antes de irme a dormir. Las paredes seguían ahí, firmes. Yo también, aunque con más canas y menos fuerza, pero con el corazón más claro. Entendí que la verdadera herencia que dejaría no era la casa, sino el ejemplo. El ejemplo de no dejarse pisotear, de no callar ante la injusticia, de proteger lo que se ama, aunque duela. Los años siguieron pasando y sin darme cuenta, ya habían transcurrido casi 3 desde aquel día en que todo se vino abajo. Mi vida ya no era la de antes, pero tampoco era mala. Era distinta, más lenta, más sencilla, pero también más profunda. Mis nietos crecían bien.
El mayor ya era un muchacho, alto, responsable, con ideas claras. Ayudaba en la casa sin que se lo pidiera y cuidaba a su hermano como si fuera su propia responsabilidad. El pequeño seguía siendo sensible, pero ya no tan callado. Hablaba más, reía más y dibujaba menos cosas tristes. Yo seguía con mis rutinas. Me levantaba, temprano barría el patio, regaba las plantas y preparaba el desayuno. Ya no tenía la misma fuerza, pero tenía constancia. Aprendí que no todo se hace con el cuerpo. Muchas cosas se hacen con voluntad. De vez en cuando llegaban noticias de Esteban. No directas, siempre por medio del abogado o de algún conocido. Sabía que trabajaba, que no se metía en problemas, que vivía solo. No había formado otra familia, ni intentado acercarse a los niños. Eso, aunque triste, también era una forma de respeto. Una tarde, el mayor me preguntó algo que yo sabía que tarde o temprano iba a salir. «Abuelo, ¿tú crees que mi papá pueda cambiar de verdad?» Me quedé pensando antes de responder. «Las personas pueden cambiar», le dije, «pero no todas quieren y no todas saben cómo. Cambiar no es decirlo, es demostrarlo con el tiempo». «¿Y si cambia, merece otra oportunidad?» Suspiré. «Eso no lo decido yo, eso lo decides tú, cuando estés listo y solo si lo sientes de verdad». No dijo nada más. Pero su pregunta me hizo pensar mucho esa noche. Empecé a notar que el tiempo ya no me alcanzaba igual. Había cosas que antes hacía en una mañana y ahora me tomaban todo el día. Aprendí a no desesperarme. La vida no es una carrera, es un camino, y yo ya había recorrido mucho. Decidí ordenar recuerdos. Fotos, papeles, cartas. Encontré una foto vieja donde salíamos mi esposa, Esteban de niño, y yo, frente a la casa recién terminada. Sonreíamos. Me quedé viéndola largo rato, no con dolor, sino con nostalgia. Las cosas no siempre terminan como uno espera, pero eso no borra lo que alguna vez fue real. Esa noche soñé con mi esposa. No decía nada, solo me miraba y sonreía. Cuando desperté, sentí paz, como si de alguna forma me estuviera diciendo que había hecho lo correcto. Los niños empezaron a hablar de su futuro con más claridad. El mayor quería estudiar arquitectura. El pequeño decía que quería dibujar casas, árboles, ciudades. Yo los escuchaba con orgullo y un poco de miedo. Miedo de no estar ahí para ver hasta dónde llegarían. Un domingo, después de comer, los senté en la sala. No porque pasara algo malo, sino porque quería decirles algo importante. «Quiero que sepan una cosa», les dije. «Pase lo que pase, esta casa siempre será suya. Pero más importante que la casa es que siempre sean personas honestas. Nada vale más que eso». Me escucharon con atención, asintieron. No necesitaba más. El barrio había cambiado mucho. Nuevas casas, nueva gente. Pocos recordaban ya lo que pasó. Yo sí, pero ya no me definía. Era parte de mi historia, no toda mi historia. A veces me preguntaba qué habría pasado si me hubiera quedado callado, si hubiera confiado ciegamente. Sabía la respuesta. Habría perdido todo. Y mis nietos también. Eso me reafirmaba que hice lo correcto, aunque doliera. Una tarde, mientras cerraba el despacho, miré de nuevo el archivero viejo. Seguía ahí, con sus marcas. Lo toqué con la mano y sonreí con amargura. No lo iba a tirar. Era mi recordatorio silencioso. Ya no sentía odio, ni siquiera rencor, solo una tristeza tranquila, de esas que no gritan. Aprendí que perdonar no siempre significa volver a confiar, y eso también está bien. Esa noche me acosté cansado, pero tranquilo. Escuché las voces de mis nietos riendo en su cuarto antes de dormir. Cerré los ojos, con una certeza clara en el corazón. Tal vez perdí muchas cosas en el camino, pero no perdí lo más importante, la capacidad de levantarme, de cuidar, de proteger y de seguir adelante con dignidad, incluso cuando la vida te traiciona desde donde más duele. Hoy, mientras escribo estas palabras, tengo 69 años. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero mi mente está clara y mi corazón en paz. La casa sigue en pie.
Las paredes que levanté con esfuerzo siguen protegiendo a quienes amo. Cada rincón guarda una historia, algunas felices, otras dolorosas, pero todas mías. Mis nietos ya no son los niños asustados que llegaron una tarde sin entender qué pasaba. El mayor está por terminar la preparatoria. Habla con ilusión de la universidad, de planos, de diseños, de construir casas que duren toda la vida. Dice que quiere hacerlas fuertes, seguras, para que nadie pueda arrebatárselas a quienes las habitan. Cada vez que lo escucho, siento que algo se acomoda dentro de mí. El pequeño sigue dibujando, pero ahora también escribe. Sus cuadernos están llenos de historias sencillas, de abuelos, de casas viejas, de patios con árboles. Un día me dijo que quería contar historias para que la gente no se sienta sola. No sabe cuánto bien me hizo escuchar eso. Esteban salió hace tiempo de prisión. Vive lejos. De vez en cuando manda mensajes cortos preguntando cómo están los niños. Yo respondo lo justo, no con frialdad, pero tampoco con cercanía. El vínculo se rompió y no todo se puede reparar. Tal vez algún día ellos decidan hablar con su padre. Yo no lo impediré, pero tampoco los empujaré. Cada quien debe caminar su propio camino. Lorena nunca volvió a buscar a sus hijos. Su ausencia terminó por cerrar una herida que seguía abierta. A veces la gente cree que perder a alguien siempre duele. No siempre. A veces lo que duele es tenerlo cerca y saber que no le importas. La casa cambió, no en su forma, sino en su espíritu. Ya no guardo papeles importantes aquí. Aprendí la lección. Ahora guardo algo más valioso. Risas, desayunos juntos, tardes de tareas, discusiones pequeñas que terminan en abrazos. Aprendí que un hogar no se defiende solo con escrituras, se defiende con presencia y amor. Sigo extrañando a doña Clara. Hay días en que me siento en el portal y casi puedo escuchar su voz. Ella fue la prueba de que la familia no siempre es de sangre. A veces llega de la manera más inesperada y te salva la vida. He pensado mucho en todo lo que pasó. En aquel primer día, cuando vi las carpetas movidas, en las noches de vigilancia, en el miedo, en la traición, en el juicio, en las lágrimas. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque cada decisión, incluso la más dolorosa, me trajo hasta aquí. Defender mi casa no fue solo proteger un techo, fue defender mi historia, mi esfuerzo y el futuro de mis nietos. Fue decir hasta aquí, cuando muchos habrían callado por miedo o por falsa lealtad. Aprendí que el amor verdadero no te pide que te sacrifiques hasta desaparecer. Hoy tengo un testamento claro, no solo en papeles, sino en palabras. Mis nietos saben lo que esta casa significa, saben el precio que se pagó por conservarla, y saben que lo más importante no es la propiedad, sino la honestidad. A veces, por las noches, subo al despacho y miro el Sintundia, archivero viejo. Sigo viéndolo como un símbolo, no del daño que intentaron hacerme, sino de la fuerza que descubrí en mí cuando creí que ya no tenía ninguna. No soy un héroe, soy un hombre común que se negó a perderlo todo. Un viejo que decidió pelear con inteligencia en lugar de rendirse. Un abuelo que entendió que, aunque la vida te quite cosas, también puede devolverte otras si te mantienes firme. Si algo aprendí de todo esto, es que la dignidad no se hereda, se defiende, y que, aunque duela, a veces hay que enfrentarse incluso a la propia sangre para no perderse a uno mismo. Esta casa sigue siendo mía, pero sobre todo sigue siendo nuestro hogar. Y mientras tenga aliento, mientras pueda sentarme en este portal y escuchar a mis nietos reír, sabré que valió la pena cada decisión, cada lágrima y cada noche en vela.